por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Hola, ¿cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión, la música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape, tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass.
Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Hay humo blanco, señoras y señores. Hay humo blanco. Mire cómo le cambió la cara. Dejó a toda la familia dando vueltas a la casa. Clasificamos. Vamos, Lobito. Vamos, te Lobo. ganaste la cena hoy, Lobito. Bien ganada. La cena la consumen acá hoy. Clasificamos. Oye, entonces no tenés que hacer una milanesa hoy para es toda miércoles. la noche en Hoy es miércoles. Claro, porque ¿Es arrancamos miércoles? corrido un día, Claudia. ¿Milanesa para toda la noche en Verbe hoy? No tengo milanesa. ¿Sí? Hoy quería ¿O hacer no? milanesa, no encontré. Pensé que tenía milanesa, no tenía. Tengo carne para hacer milanesa. Y bueno, haga. Oiga. Eh, Se merece un premio, Lobito. Cocine Se merece algo un rico premio, mañana. sí, qué grande, Lobito, qué grande. Esta es la Qué verdad grande. de la milanesa. Mirá la cara. Ahora me va a escuchar. Agarra el Estaba recordando. Agarra el certificado. Ahora al Sí, aire se ya lo voy a está, decir. ya Agarra el certificado de nacimiento que tiene. No, pero me encontró lo que yo necesitaba, el certificado de nacimiento para hacer un trámite para conseguir otro papel que había perdido. Apareció el papel perdido. Me encontré el papel perdido. Ahora agarra, lo pone Ya todo está. en un cajón y después se olvida donde lo dejó y 10 años más adelante va y lo busca de vuelta. Sí, qué terrible, Bueno, qué terrible, Pero lo qué tenía bárbaro, guardado. qué bárbaro. Lo Tenía importante guardado, lo sí, tenía. tenía guardado yo todo. Lo que pasa es que, yo no sé, esto le va a pasar a yo creo que a mucha gente le pasa esto. Los padres y los abuelos son los que nos guardan los papeles. Yo no sé si a todo el mundo le pasa esto, pero a mí, mi abuela, yo todo me lo tenía guardado y clasificado, ¿viste? Y hoy mi mamá, muchas cosas importantes, por ejemplo,
tipo, cosas de propiedad y todo lo tiene mi mamá. Yo tengo esa costumbre, pero yo no cuento porque soy un joven viejo, igual, como por la música y eso. Muchos me dicen, vos sos como naciste con una boina, ¿viste? Y una pipa. Pero sí, pero lo adquirí de mi viejo, igual. Pero eso de separarlo ahí. Después, igual, siempre no me gusta llegar. Trato de no ser esa gente que tiene un montón de papelitos de. Claro. De, no sé, de una compra de 3 chicles, ¿viste? Ahí, y después una factura importante, ¿viste? Si no, hay que tratar de tener lo importante. No, yo soy acumuladora, yo guardo, yo no tiro las cosas. Pero bueno, después anda a encontrarlas. Yo ya conté, cuando tengo que buscar y no encuentro, voy con una bolsa de residuos y lo que no sirve. Sí, bueno, a mí me pasa, mira, yo también soy en el trabajo, ¿viste? Yo siempre voy en trabajo y mi escritorio era un desastre, pero yo sabía dónde estaba todo. Un compañero una vez osó ordenármelo, no encontraba nada, casi lo mato. Claro. Le digo, no puedo encontrar nada. ¿Viste que algunas veces vos vas a ver a algunos funcionarios y tienen todo limpito? Y ni prendida la computadora, bueno, duda. Es así. Pero bueno, finalmente encontré el papel. Bueno, vamos a lo nuestro. Me cambió la semana, Se me cambió la cara. Se me cambió la cara, sí. No vas a cometer el error de mandar el original. No, lógico. No, tengo que subirlo a un sistema. Ah, lo escaneás y listo. Claro. Lo que pasa es que yo tenía uno que tiene un sello determinado. Que no sirve. Que es el que sirve. Y no lo encontraba. Y ahora ya lo encontré. Ahí está. Se le cambió el ánimo, menos mal, porque vino con la nube negra. Qué bárbaro, sí, con la cabeza, pero... Tenemos un audio que compartir a propósito de la multa que le quiere aplicar el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz al gremio de ADOSAC por, entre comillas, no haber acatado la conciliación obligatoria de un paro del mes de febrero de 2023. ¿Audio de quién? ¿Audio de? Javier Fernández, sí. Actual secretario general de ADOSAC, y están acompañados de Nicolás Pereira, sí, quien es el secretario general de la filial Río Gallegos, que todavía están en funciones. ¿Y quién es el abogado de ADOSAC ahora? A propósito de... escuchemos un poquito del audio, sí. Y que con respecto a... El abogado es Álvar Paz y Prada respecto de la apelación a la multa impuesta. Escuchamos un poquito y después vamos con una llamada. Vale. Buen día. En el día de la fecha venimos a presentar el recurso de apelación contra la multa impuesta al sindicato. Hoy ya se inicia el plazo, así que está todo bien. Ahora hay que esperar la contestación del Ministerio de Trabajo y ver cómo lo seguimos. Bien, bueno, en términos generales, este recurso de apelación básicamente intenta atacar esta multa totalmente exagerada que ha impuesto el gobierno provincial, trayendo por supuesto a épocas no muy lejanas, donde el año pasado se impuso una multa realmente millonaria, pero esto ha excedido por supuesto los límites normales. Después del retorno de la democracia, tanto la acción pasada impuesta por el kirchnerismo, tanto como esta, que pretende una multa de 1.700 millones hacia el sindicato, realmente no hace más que buscar ese objetivo que es, insisto, la quiebra absoluta del sindicato, por lo cual venimos a rechazar esta imposición. Bueno, un poco accidentado el audio, pero bueno, lo que tenemos Javier Fernández. Sí, lo que tenemos en claro es que ADOSAC, ahí está, que ADOSAC presentó un recurso de reconsideración sobre esta medida, que hasta ahora es una medida administrativa por parte del Ministerio de Trabajo. Que había quedado, entre comillas voy a decirlo, traspapelada de la gestión anterior, y que pretende cobrar el gobierno ahora. Bien. 1.700 Lástima que por ahí de pesos, no pudimos ver bien los fundamentos y todo de este recurso de reconsideración. Pero bueno, en el caso de que el Ministerio de Trabajo lo rechace y no lo reconsidere, digamos, todavía le queda la instancia judicial a ADOSAC, tendrá que ir a la justicia para hacer prevalecer, digamos, los derechos constitucionales que es de ejercer la libertad de peticionar y de manifestar. Una medida administrativa no puede estar por encima de una ley. Estar por encima, de la Constitución y de un derecho y además está como para organizar, ¿no? Pero nunca puede ir por encima ni poner en riesgo el ejercicio de ese derecho constitucional. Bueno, hablando de todo un poco,
del tema educativo también. Esto está altísimo. Uy, estamos malísimos, estamos... Con todo. Soy yo que vine recargada hoy, Vos ¿viste? sos la mala onda. Soy yo la mala onda. A propósito de este tema, casi me quedo sordo. Bajale un toque. Ahí está. No sé cuál es tu volumen, Sandro, no toques nada. Ahora dejate todo mudo. Rompe con cuidado. Vamos a hablar con César Alegre, el secretario general electo de ADOSAC provincial, quien va a asumir a partir del 3 de enero. Pero bueno, a hablar con él también acerca de esto, de esta situación que se planteó, de esta pretendida multa que el gobierno quiere cobrarle a la ADOSAC, y que puede ser una espada de Damocles para ellos que asumen en no, puede ser, no, claramente va a ser. Pero bueno, más allá de eso, hay 2 días de paro que designó también que decidió el Congreso Provincial de la ADOSAC durante el fin de semana, y que hoy es el primer día. César, buenas tardes. Claudia, Sandro y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todo el equipo de Nuevo Día. Bueno, escuchando un poquito a nuestro abogado, sí, y al actual secretario general de la ADOSAC, a Javier, estuvimos en comunicaciones, ¿no es cierto?, por el tema de la multa que nos quieren imponer, y analizando, por supuesto, las consecuencias para nuestro gremio, esta práctica que es bien conocida, ¿no es cierto?, que el gobierno anterior aplicó con nuestro gremio. Y como decía Javier ahí en el audio, es una multa impagable, porque más allá del monto, ¿no es cierto?, el fondo está en que quieren apretar a nuestro gremio, vienen por nuestro gremio, es lo que nosotros lo manifestábamos en la asamblea. Lo vemos que ante el reclamo, ¿no es cierto?, que bien decía el gobernador en su banca de cuando era diputado nacional, que nuestro reclamo era justo, que no podía ser que a ADOSAC se le cobrara multas millonarias, y esta es peor, porque ustedes por ahí hacían una introducción, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con que esta multa viene desde el año pasado, ¿no es cierto?, del conflicto del año pasado, como que estaba perdida o cajoneada. La verdad que esto es un carpetazo, esto es una decisión política del gobernador. Está claro la cuestión acá, porque nosotros siempre hemos mostrado los recibos de sueldo. Ustedes saben que no mentimos cuando decimos que las escuelas siguen en malas condiciones. Por ejemplo, acá en Caleta Olivia, hace como más de 2 meses, sí, fácil, más de 2 meses, trajeron las calderas, acá en el Colegio 20, ¿no es cierto?, donde el gobernador estuvo bajando las calderas, y ahora están guardadas ahí hace 2 meses, están guardadas ahí en la biblioteca. Bien, ¿y a qué obedece esto? Claro, o sea, ¿cuál es el fundamento de esto? Porque digamos que comprar las calderas fue una inversión importante, o sea, ¿por qué no las instalan? Y, mira, la verdad que los directivos ya han presentado notas, ya han presentado todo vía jerárquica, ¿no es cierto? Pero claro. Hasta ahora no se instalaron están guardadas ahí. Eso nos comentaban el otro día, y bueno, eso es la cuestión, que por eso decimos, nosotros no estamos mintiendo. La única realidad es que a nosotros se nos cerró la paritaria, nos llamaron a conciliación obligatoria, no aceptamos porque es inconstitucional que ellos son juez y parte, ¿no es cierto?, en este conflicto. El empleador directamente te dicta la conciliación obligatoria, no quiere solucionar nada, porque esa es la realidad. Fíjense ustedes que Ahmed, que había aceptado la conciliación obligatoria, después entró en paro de nuevo, claro, porque ni siquiera lo llamaron, no lo llamaron. Entonces ellos aplican una ley para multarnos, pero no aplican la ley para solucionar el conflicto. No hay voluntad. Entonces no,
esta cuestión de la multa es una decisión política de que Javier lo decía bien ahí, quieren que quebrar a nuestro gremio. Y si nuestro reclamo es justo. Entonces es por eso que se están haciendo las presentaciones. Además, ni siquiera podíamos contestar, ¿no es cierto? Porque nos pedían que depositemos esa plata que nosotros no tenemos. Mira vos, César, esto ya pasó con conducciones anteriores, a la cual también, yo recuerdo Cormac, en algún momento también le quisieron aplicar una multa y también llegaron, creo, a estas instancias judiciales porque el recorte se lo hacían directamente desde Economía, ¿no? Se lo cobraban como sea. Mira, hace un tiempo atrás nuestro gremio estuvo embargado, no por esta cuestión, ¿no es cierto?, sino que eran por otras cuestiones más que nos comentaban los compañeros. Después en el 2017, después producto del 2017, ahí nos cobraron una multa, nosotros pagamos la multa de, creo que eran 48, no recuerdo bien, pero el año pasado pagamos una multa bastante grande, diríamos, multimillonaria, pero esta la verdad que se excedió todos los límites. Y lo que nosotros por ahí nos preguntábamos, o por ahí decíamos, el compañero Vidal es de extracción gremial, claro, sí, es un trabajador. No debieran pasar estas cosas con los sindicatos, claramente. ¿Qué pasaría si por ejemplo ahora que está en peligro los puestos de los petroleros? ¿Será que el Ministerio de Trabajo los va a llamar a conciliación obligatoria y los va a multar? Claro. ¿Será que eso el gobernador va a querer para su ex sindicato? Para cualquier sindicato. Me parece que no sé si se olvidó de que fue un sindicalista, porque ahora esto es claro, vienen por nuestro gremio. Está haciendo todo lo que no dijo que iba a hacer, porque nunca, por ejemplo, nos mandaron el Ministerio de Trabajo a las escuelas. Acá vino a varias escuelas, estuvieron visitando pidiendo el porcentaje de paro, cuando los directivos no sabían nada que iban a hacer eso, ¿no es cierto? Nunca se les informó. ¿El Ministerio de Trabajo entonces, directamente? Sí, el señor Javier Aravena estuvo acá en Caleta Olivia, estuvo visitando alguna escuela y pidiendo el porcentaje de paro. Se identificaron que eran como los del Ministerio de Trabajo, perdón, y bueno, los directivos sí les dieron el porcentaje de paro, y nada más que eso, ¿no es cierto? Porque nunca estuvieron informados, estuvieron preguntando, por supuesto, vía jerárquica, si se podía dar esos datos, porque nunca había pasado. Claro. Compañeros que estaban a punto de jubilarse, digamos, directivos, nunca se encontraron con eso. Es más, compañeros de mucha lucha de más de 25 años nos decían, no, nos vienen a apretar, quieren meter en miedo otra vez. Por eso decía, me parece que en la campaña del señor gobernador, él dijo que no iba a hacer todo lo que hoy está haciendo, porque tenemos la amenaza de los descuentos, tenemos esta imposición arbitraria, multa que nos quieren cobrar. Entonces la verdad que los compañeros están muy enojados, esa es la realidad. ¿Cómo están? Los compañeros están muy enojados porque, por ejemplo, este año, antes que comiencen las clases, él hizo un llamado a la docencia en pico truncado, sí, para escucharnos, ¿no es cierto? Y ahora no sé qué le pasó, porque de repente se olvidó de todo eso y nos quiere aplicar la multa, nos quiere descontar, nos recortó el Vademecum y nos cerró la paritaria. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que se reabra la paritaria, dialoguemos, porque el camino solamente es el diálogo. Sí, un diálogo ¿con qué? Con respuestas favorables, no solamente sea que ADOSAC dice una cosa y el gobierno te dice no. A ver,
¿Cómo podemos negociar? ¿Qué me ofreces? ¿Qué mejora salarial? ¿Nos da la cláusula gatillo? ¿Una recomposición salarial? Entonces así no se puede porque lamentablemente nos quieren romper, apretar a nuestro gremio. No, la realidad es que con esta conciliación obligatoria ellos no quieren que nosotros llevemos nuestro reclamo, que es justo. Entonces tratan de dilatar, que se desgaste el docente, que se canse el compañero, y eso no va a pasar. Nosotros vamos a seguir reclamando, vamos a estar de asamblea y de congreso y vamos a estar llevando a cabo las actividades. César, gracias como siempre por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba el electo secretario general de ADOSAC provincial, César Alegre, ¿sí?, a propósito de la multa que pretende imponer el gobierno de la provincia a ese sindicato. Todo suyo el aire, señor Sandro Díaz. Es Batman. Exactamente. Y tenemos música. Este clima de calor, por ahí, ¿sabes qué? A mí me encanta Gallego lindo, así, creo que a todos. Pero siempre hay alguien que se empieza a quejar, ¿viste? Como que empieza... Y sí. Sí, acá tenemos nosotros comprobadas pruebas de eso. O sea, pero viste que viene así. Pero igual sí. También cuando pero es la misma, pero sí, es una característica de galleguense, yo creo, pero también cuando hay viento, también obviamente sí. se queja. Empiezan, qué viento de mierda, qué lluvia de mierda, qué día, hace mucho calor hoy, pero no se puede estar afuera. Pero ojo, pero cuando está nevando también, olvidate. Pero esta mira cara. Jamás me quejo ni del verano ni de la primavera. Yo lo único que me quejo es del invierno con la nieve y la escarcha. Bueno, y la lluvia. O sea, sos team verano. Y sí, mira, hasta ya ni me quejo del viento. Porque mirá cómo está. Mirá, ya está, listo, ya el viento te lo acepto. Bendecido estoy de vivir en una tierra con viento. Ya está, listo. No puedo ir contra el viento. Bendecido estoy de haber nacido en San Julián. Sí, así en la República de San Julián, totalmente. Capital del viento. Sí, me contaban que ayer creo que fue todo, 30 grados dice que hacía en San Julián. Había mucho viento, mucho más que acá. Sí, me contaron que hubo un tremendo temporal, que estaban agarrados de todos lados. Nosotros estuvimos rondando los 25 grados ayer y ahora andamos por ahí nomás, pues no vi los datos del tiempo. ¿Quiere los datos del tiempo? Mientras ustedes charlan, yo lo actualizo. Exactamente. Bueno, estabas diciendo el tema musical, sí, Sandro. Exactamente, y vamos a escuchar un tema estaba diciendo que sí, que el frío, que el calor, que el viento, que habla que sobre perseguir la felicidad, porque ahí viste que hay un estado, que no sé si lo identifican, que es como de esas personas que siempre están persiguiendo la felicidad. Estamos por detrás, como 3 kilómetros detrás de la felicidad, siempre. No, pero es como que no hay un inconformismo. No hay uno que le venga bien. Sí, bueno, pero Claudia, hay casos de cataflorismo. Pero hay días en que estamos siempre 3 kilómetros atrás de la felicidad, pero hay días que estamos 1 kilómetro adelante y después volvemos. Exactamente, a veces yo te digo una cosa, a mí nadie me puede venir así que yo no le pongo onda a esta realidad obtusa. No, de ninguna manera. No, pero yo no estoy no te estamos atacando, Claudita. Pero viste que acordate que Lobito encontró el papel. No, sí, pero dame cuenta que no era él. Pero no importa, igual sirve. Viste, la puta madre. Igual sirve. Vale la intención. Voluntad. Sí, te pone no, viste que vamos un paso adelante y 2 para atrás. Un paso adelante. ¿Era o no era? No era. Argentina. Pero. Era el mismo que ya tenía. Pero la puta madre. Bueno. Había copias. Claro, sí. Hay muchas copias. Hay muchas copias dando vuelta, Claudia. Sí. No, pero ¿por qué digo esto? Porque... ¿No le habrán vendido ese título a Claudia, Diego? Ahora. Voy a decir que cómo hice para terminar el secundario siendo tan desprolija. Ponele. Peor yo. Igual me encanta porque sacás este tema, mucha gente está diciendo ¿dónde dejé mi título? Está pensando así. Olvídate. ¿Dónde dejé mi título? Es que sí, es verdad. Anda a encontrar el del primario también. Sí. No lo tengo, yo lo tengo el de primario, lo más cómico que lo tengo ahí, cartoncito original. Sí. Pero... ¿No tendrás fondeado los títulos de algunos funcionarios que no tienen título? No. ¿Hay funcionarios que no tienen título? No. No te ¿Hay la funcionarios que no terminaron el secundario? Que ninguno mande un chiste que me diga que vos sos de gimnasia, que no tenés título, ni no sé qué. Por la duda. Porque también se puede llevar al ámbito futbolero.
Che, estamos hablando Está buscando de subtítulos, está revolviendo también, buscando subtítulos. No pasa nada, pero todo esto, ¿a qué va? A que vamos a escuchar un clásico en realidad, que habla sobre, según la IA, según la inteligencia artificial, habla sobre le pregunté a la inteligencia artificial, ¿de qué trata este tema? Que es una letra muy linda. Porque ya hasta vagancia de escucharlo tenemos. Exactamente. A esta altura del año. ¿Para qué vamos a dar el cerebro? Pero no podés hacer eso. No, ¿para qué vamos a analizar, sentir una canción si podemos preguntarle a la IA cómo sentirnos? Claro, sí. Y me dice la inteligencia artificial. Ten en cuenta que es un robot el que no te está contestando una clave, un Beto o un Juli. No, pero te está contestando una máquina. Fue bastante profundo. No es un Cacho Álvarez que te va a contestar. Claro. Me dice, claro. No es un Tony Villanueva. Sí, que profundiza. Gente pensante acá. Sí, una sapiencia. Claro. Tu partener de los sábados no es Rodrigo Arredondo. Escuchame, esa es el ala intelectual de acá. Mamita. Pero por lo menos encontramos nuestro título. Los picantes, los sesudos. ¿Qué me respondía la inteligencia sobre el tema Si supieras de las pelotas? Me dice que es una letra que habla sobre que un protagonista, un personaje principal, quiere escapar y encontrar una realidad verdadera, ¿no? Como que está todo el tiempo, según la IA, de eso trata la canción Si supieras, de esa insatisfacción constante y buscar la felicidad. Yo creo que un poquito hay que tener ese equilibrio, ¿no? No creo que hay que hacer como... Igual buscar la felicidad así como un todo, como un objeto así idealizado, como un todo. No. Cuando en realidad... necesitas... Cuando en realidad es la suma, debería ser la suma de pequeños momentos, ¿no? Yo estoy de acuerdo de eso, por eso te digo. Pues la felicidad es una zanahoria, como te lo pintan así, es una zanahoria que vos tenés adelante y que nunca vas a llegar a la felicidad. Pero está bueno tener y además, una cosita que te la empuje, felicidad también es producto por ahí de un pensamiento hegemónico que te dice que la felicidad debe ir por tal lado y tu felicidad va por otro. Y vos decís, no, pero mi felicidad debe ser por ahí, porque la felicidad de todos va por aquel lado. Pero es lo que yo quiero hacer otra cosa. Claro. Que venimos 3 kilómetros atrás de la felicidad y hay días que lo pasamos 1 kilómetro y después nos volvemos. Y todo depende de cada persona, la felicidad. Como dijo un gran pensador contemporáneo, la felicidad me la dio tu amor. Ja, 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 ja. Uno puede encontrar la felicidad en diferentes cosas. Para vos. ¡Qué reflexión! No había entendido, mirá vos. Claro, uno puede encontrar la felicidad en diferentes cosas. Me encanta. No es la felicidad así como un todo, como un objeto. ¿Para qué? No es que uno va, por ejemplo, dice, dame 200 gramos de felicidad. No. Las entrevistas que quedan porque... ¿Para qué le pregunté a la IA y no le pregunté a la IA Claudia Rataro? Y todo esto después para presentar un Cyberdyne clásico. se va a hacer cargo del mundo mundial y va a estar Claudia. Tarea para el hogar. Metele la inteligencia artificial, metele un tema de Los Redondos a ver qué te dice. A ver qué me dice. Bueno, dale. Escuchamos ahora todo esto para escuchar las pelotas si supieras. A dónde ir, intenta
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. 11 minutos pasan de las 3 de la tarde. ¿Viste cómo cambió el tono? Se nos pasó la locura. Te cuento la temperatura a esta hora de la tarde en la capital de la provincia, pues no la dijimos en todo el programa. 22 grados, humedad 22%. Juéguele a los dos patitos. Presión 1000.1 hectopascales. Viento del oeste a 30 kilómetros. La visibilidad muy buena. Mira qué cara de felicidad que tiene Sandro. ¿Por qué? Porque se viene la nota cooperativa. Y desde esta radio cooperativa siempre hablamos con
compañeros cooperativistas del resto del país. Vamos a hacer hoy nuestra columna de los días miércoles, ya habitual en este programa, y vamos a charlar con Silvia Cejas, que es presidenta de la cooperativa de trabajo FURA RSU Limitada, y bueno, para que nos cuente cuál es la labor que llevan adelante ellos desde esta cooperativa. FURA trabaja en el tema de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Hacen separación en origen de los residuos, y obviamente también concientizan a vecinos sobre instituciones de Entre Ríos sobre la problemática de los basurales a cielo abierto. Así que vamos a charlar con ella, con Silvia. Buenas tardes, Silvia, desde Río Gallegos. Claudia, Sandro y Beto te saludan. Buenas tardes, un gusto. Bueno, los saludos de Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Un saludo, Silvia, para todos. ¿cómo surge la cooperativa de trabajo? ¿Nos puedes contar brevemente cómo arrancan? Bueno, primero te digo que FURA significa Fuerza y Unión de la República Argentina, Residuos Sólidos Urbanos. Y FURA nace ante la necesidad de una inundación muy grande que tuvimos en la zona. Se juntaron un grupo de mamás, de papás, para ver cómo podían solucionar el tema a nivel social. Ellos lo habían enfocado al principio todo a nivel social. Y de ahí surge la posibilidad de conformar la cooperativa, porque el objetivo era limpiar los arroyos, lo que había traído la inundación, y bueno, de ahí surge de poder conformar la cooperativa de residuos sólidos urbanos, enfocar la parte social, pero y la parte ambiental y la parte económica. Y ahí fue que surge todo esto tan lindo que estamos llevando desde el 2016, que se toma la primera iniciativa. 2017 se trabajó como un grupo asociativo, y en el 2018 recibimos la matrícula nacional. Así es el comienzo de lo que es FURA al principio. Y desde ahí empezamos, al tener todo en regla, tener matrícula y demás, empezamos con todo lo que era el trabajo de concientizar al vecino, las instituciones, bueno, recorrer los barrios y contarle cuál era el objetivo de FURA, que era esto de separar en origen desde el domicilio para eliminar los basurales a cielo abierto. Y es el trabajo que venimos realizando ya hace tiempo, con una respuesta muy positiva de la comunidad. Nosotros somos alrededor de 22.000 habitantes, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con lo que es la separación en origen del material para que llegue a la cooperativa limpio y seco. Eso pudimos transmitir al vecino y lo estamos logrando. Bien, ustedes más o menos así es. Te iba a consultar, ¿cómo ustedes se hacen del material clasificado en origen? ¿Ustedes recorren los barrios? Exactamente, tenemos una logística de recorrido, el vecino ya sabe horario y día, o nos están avisando si vamos a pasar por el barrio en el cual donde ellos tienen su vivienda, y generalmente, como la ciudad es chica, se hace el recorrido en los barrios y el vecino ya tiene preparado en su bolsita o en caja lo que ha separado, y lo que nos sorprende día a día es ver cómo el material está limpio y seco, o sea, enjuagan la botella o el tetrabric también lo enjuagan, o sea, está tomando una conciencia de lo que significa el cuidado del ambiente y que no vaya al basural, porque ese también es nuestro trabajo de concientizar al vecino. Damos volantes, hacemos un recorrido, le contamos de que no vaya a los basurales por las quemas y la contaminación. O sea, la logística la tenemos, logística de recorrido, contándole al vecino, y bueno, ellos se encargan de avisarnos para que pasemos por su domicilio. Igual vean la moto, por eso tenemos un motocarro que hacemos el recorrido, y ya identifican el motocarro y ya nos están esperando con el material listo. Ah, bien. ¿Cuál es el material que ustedes más recolectan? Nosotros recolectamos todo lo que es vidrio, el plástico, el cartón, el nylon, inclusive le decimos hasta lo húmedo también, porque
esto es lo que ha logrado FURA, o sea, de mostrarle a la comunidad de que el material vuelve a lo que es la economía circular y puede ser reutilizado nuevamente. Entonces ellos están viendo pequeños logros que estamos teniendo nosotros en la cooperativa como prueba para que ellos identifiquen que lo que están haciendo tiene un valor agregado y que no es basura. Por ejemplo, logramos un biodigestor que alimenta una cocina de 4 hornallas a través de todo lo que es lo húmedo, o sea, la yerba, cáscara de huevo y demás, y ellos han visto esto de que se puede lograr, de que no es basura, que se puede lograr este resultado. Lo mismo con las latitas de aluminio, logramos lo que es un lingote de aluminio y eso ya va directamente a una fábrica de los que hacen puertas y ventanas. O sea, van viendo el resultado que eso hace de que tomen la conciencia del valor que significa separar desde su domicilio. Hay un trabajo de educación igual, ¿no? De enseñarle a la gente cómo es el proceso y por qué es importante, me imagino. Exactamente, por eso nos invitan desde las escuelas y nos visitan a la planta recicladora. Entonces ellos están viendo cómo es el tema de la separación en origen y qué es lo que se logra con la separación en origen. Nosotros no trabajamos desde el basural, eso también, porque le decimos que es importante que desde el domicilio salga el material, porque si toca el camión de la basura o al basural, eso ya se contamina. Entonces eso también, esa conciencia la están tomando y nos visitan a la planta recicladora y ven que adentro ellos piensan que se van a encontrar con un basural y se encuentran con la planta recicladora, o sea, con nuestro galpón impecable, limpio, con todo separado en origen, con los fardos, que ya lo que está enfardado. Entonces, y le enseñamos y le mostramos cómo es el circuito cuando llega el material desde el domicilio y cómo lo vamos ubicando. Entonces eso también toman conciencia y lo van viendo, y eso es que ayuda para que en el domicilio puedan hacer y lograr lo que estamos logrando con la cooperativa. Bien, ¿ustedes trabajan de manera independiente o tienen convenio con el municipio? No, nosotros independientemente, por ahí a lo mejor el municipio nos asiste con algunos litros de combustible para el motocarro, pero nosotros todo, o sea, eso también destacar que el asociado entendió que es una empresa social, autosustentable, que todo lo que ingresa a la cooperativa, o sea, el excedente se deja parte para lo que es, si por ahí tenemos el arreglo del motocarro para el mecánico, el contador porque tenemos nosotros los balances al día, o sea, todo sale desde la cooperativa. Nosotros no tenemos ninguna ayuda, por decir, de ningún lado, y del municipio por ahí el combustible. Tiene, cuando me decís motocarro, ¿es una moto y un carro? Vos es que salió, es una moto, sí, que tiene un carro atrás, o sea, es todo una. Claro. Es un motocarro. Claro. Yo después, si querés, yo le paso. La moto es un motocarro. Y eso lo gestioné a través de un programa hace 2 años atrás, del INAES, de incubadora del INAES, en donde a través de capacitaciones, presentación de documentación todo al día, y bueno, todo un proceso para poder lograr tener ese vehículo que es de gran ayuda para la cooperativa, porque es el que hace la logística de recorrido y fue a través de un programa. Por eso también es importante tener toda la documentación en regla. Bueno, en este tiempo no ha salido ningún programa, pero en la gestión anterior nosotros hemos participado con diferentes programas en donde nos han asistido con herramientas, con indumentaria, pero lógicamente teniendo todo al día, toda la documentación al día. Silvia, te consulto, ¿cuántos asociados tienen en la cooperativa? Nosotros somos 10 asociados, lógicamente con el objetivo de seguir creciendo y sumar más. Sí, siempre tenemos la colaboración de docentes, que les interesa todo lo que es la parte del cuidado del ambiente, del reciclado y demás, pero tenemos el objetivo de ir sumando más asociados. ¿Cómo es ese trabajo también me imagino que no todos sabían de primera mano
qué era una cooperativa, digamos, muchos se fueron enterando de cómo es el trabajo cooperativo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como te decía, en el 2016 surge primero poder hacer una ayuda social a la comunidad con esta inundación, y de ahí donde surge, nos llega el grupo de que podíamos conformar una cooperativa. Desde acá nosotros tenemos el ente regulador que es el IPSIMER en la provincia de Entre Ríos, y de ahí empezamos a ver qué posibilidades había, y por eso te digo, 2016, 2017 un grupo asociativo que vayan entendiendo y que se vaya entendiendo cómo es el sistema del cooperativismo, y en el 2018 recibimos la matrícula. Y al principio no es nada fácil, o sea, sabemos que es todo un proceso y el poder ir entendiendo el día a día para lograr los objetivos. Y eso hizo de que hoy en día la cooperativa esté fortalecida a pesar de por ahí las circunstancias que no son nada fácil. Por ahí tenemos, no nos resulta fácil la comercialización, por ejemplo. No hay muchos compradores, entonces eso también hace que no podamos vender el material enseguida o cuando la cooperativa tiene, porque lleva todo un proceso de que la empresa que retire el material lo venga a buscar, o sea, pero ante todas estas circunstancias, el fortalecimiento que tenemos como asociado hace de que la empresa vaya creciendo ante diferentes dificultades o obstáculos que vayan saliendo. Y ese fue el proceso de Fura, y y hemos logrado maquinarias, tenemos una enfardadora doble cajón, tenemos varias herramientas importantes, y eso hace que hoy tenga un capital social importante la cooperativa, pero eso es gracias a que el asociado ha entendido el proceso. Bueno, Silvia, te agradecemos este contacto con Radio Nuevo Día. Este es un medio cooperativo también de la ciudad de Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, y hemos llegado a ustedes gracias a FADICRA, ¿sí? La federación que nos facilita los números de los presidentes o de integrantes de distintas cooperativas, para charlar con ustedes y dar a conocer la actividad que llevan adelante en cada una de sus localidades. Te agradecemos el contacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido clara y se haya entendido. Más que claro. Así que muchísimas gracias y saludos para todos. Gracias, igualmente saludos. Para ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Silvia Cejas, presidente de la cooperativa de trabajo Fura RSU Limitada de Entre Ríos, en la ciudad de Santa Elena. Es la segunda que hacemos de reciclaje. Sí, la segunda, ¿no? Mirá, yo no me acordaba. Me parece como alto desafío, ¿no? Primero aprender a reciclar y después aprender a hacer una cooperativa es todo todo un tema, y que funcione, ¿no? Que tengan tanta estructura como para... Porque hay muchos lugares que solamente reciben, ¿no? Claro, que nacen sí. todo el proceso de recolectar y demás. Pero ellos van puerta a puerta, yo entendí que van puerta a puerta. Sí, van puerta a puerta. Sí, con la motocarro. No me imagino un carro llevado por una moto. Eso es lo que me imagino, claro, claramente. Por eso él le preguntó directamente ¿cómo es el tema este? Sí, me hackeó. Vos sabés que tenemos un tema musical para escuchar ahora, de un tema musical clásico. Yo creo que a esto le va a gustar a Beto, y a vos también, Claudia. No me vengas con un grupo... No, de esos hindúes que te gusta escuchar a vos. No. Él le pegó con una cacerola en la cabeza, se llama grupo y esas cosas, ¿no? Justo el fin de semana me crucé con una muy buena banda, con un buen nombre de banda, porque vi El perro del amigo casi se prende fuego, y nada, sería un buen nombre de banda de mi perro, el perro que se prende fuego. Sería... Firulai, cuidado con la estufa. Algo así. Sería un muy buen nombre de banda. Así que vamos a escuchar, Revolution Rock de Los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs
del disco El Ritmo Mundial de 1988. Sí, de la banda de sonido de mi adolescencia. Es muy pegadizo. Sí, re. Sí. Podríamos pelear, pero no tengo tiempo de hacerlo. Todo el mundo a moverlo, que sea bailar hasta morir. Esta música causa sensación, este ritmo golpea a la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, todo va a estar bien. Escúchalo, no lo ignores, todo va a estar bien. Revolution Rock. Estoy en estado de shock, no, Revolution Rock, oye, estoy en estado de shock. Cuida lo que decís, ya no te sacudís, que estás tan lejos de este río. Oh, oh, es el ritmo mundial, el que te va a sacar para siempre de este vacío. Todo el mundo a moverlo, que sea bailar hasta morir. Esta música causa sensación, este ritmo golpea a la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, todo va a estar bien. Escúchalo, no lo ignores, todo va a estar bien. Oye, Revolution Rock, Revolution Rock, estoy en estado de shock. Oye, Revolution, Revolution,
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, querido Brian. Después me insulta. Ahora no, porque estamos al aire. No me hagas gestos tampoco con la manita y esas cosas. Está loco este chico, Claudia. No, no sé. Está medio como vos, así despeinado hoy. Irreconocible. La gente no lo conoce en las redes, a Sandro. Te va a reír, ¿no? Enfoque para aquel lado, Julián. Enfoque para aquel lado. Acá no enfoque mejor. Enfoque para este lado. Porque están con la nube los dos, ¿viste? No, Sí, no, con la yo nube acá. estoy bien. No, yo también estoy bárbaro. ¿Qué va a pensar la...
¿Qué va a pensar nuestra próxima entrevistada de lo que estamos hablando? Ya nos Tan loco, ya nos conoce, Bueno. ¿no? Está del otro lado de la línea la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Río Gallegos, Natalia Quiroz, que nos atendió amablemente en esta tarde para hablar de la Expo Construir, Sí. Claudia. Así que, bueno, la saludamos. En principio, Natalia, buenas tardes. Claudia, Sandro y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, Muy estaba bien. riendo Muy ahí bien. de su risa. Estamos todos locos. Está bien, hay que ponerle humor, me parece Sí. bárbaro. Bueno, Nati, contanos de qué se trata esta primera Expo Construir que van a hacer el 30 y 1 de diciembre, ¿no? Exacto, va a ser el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Sí. El lugar es en el Tenis Club. Sí. De 14 horas a 20 horas. Ujú. Va a estar abierto absolutamente para todos los vecinos. Vamos a tener más de 50 expositores entre ferreterías, empresas, todo lo que tenga casas de decoración, todo lo que tiene que ver con respecto a la vivienda, a la construcción, al confort de la vivienda. Estamos realmente muy contentos. Vamos a tener también disertantes que van a estar hablando de cómo utilizar ciertos productos. ¿Qué te puedo decir? Estamos contentos, estamos organizando un gran evento. Creemos que, bueno, uno de los fines principales, por supuesto, de hacer este tipo de exposiciones, una es que la gente y el vecino conozca productos innovadores, empresas que no ha visto en la ciudad, que conozca sistemas constructivos nuevos. Y también, por supuesto, bueno, el interactuar entre unos y otros y poder sacar ideas, y va a haber para todos los gustos, absolutamente. La idea sería potenciar el sector y que los vecinos se puedan acercar para poder conseguir distintos precios y averiguar distintos materiales. Claro, exactamente. Bueno, por supuesto que cada empresa, cada negocio va a exponer en la medida de su rubro lo que ellos elijan. Algunos van a hacer presentaciones de maquinarias o de herramientas nuevas que ayudan y facilitan muchísimo a lo que son personas como instaladores, profesionales, y bueno, por supuesto que al vecino que también quiere darle un toque a su casa o que está buscando otras alternativas constructivas. Bien, ¿esto solamente es para comercios o para personas de Río Gallegos, o también van a venir de otros lugares de la provincia? Tenemos invitados que vienen del Calafate y de otras localidades, así que bueno, realmente estamos muy contentos, siempre uno con el afán, y es lo que nos pide el intendente, bueno, de unir, de ir potenciando todos los rubros. El municipio ha trabajado muchísimo, nosotros se trabajó en toda la reconstrucción de la ciudad capital, así que imagínate que para nosotros darle la bienvenida a todos y mostrarle un poco también de lo que hacemos y de lo que a veces nosotros también en este trabajo y desde el municipio y demás tratamos de ser selectivos con los materiales y con todo lo que vamos a utilizar para que tenga una mejor durabilidad. Vamos a tener, por ejemplo, sistemas de calefacción, entonces, bueno, te van a explicar cuál es la calefacción más recomendable para tu proyecto. Van a haber profesionales también asesorando a la gente, así que, bueno, realmente va a ser una expo muy interesante. Bien, también de los geodomos, ¿cómo es? Los domos geodésicos, Sí. eso, también que es, viste que está como medio de... Boga, eso está de sí, moda. sí. ¿Qué sería Sí, para...? viste que se trajo a Gallego, bueno, viene dando la vuelta, así como que viene dando, y bueno, obviamente somos ciudad capital y queremos que traer toda la innovación a Río Gallegos y que la gente pueda saber que está a su alcance. Por ahí vamos a otros lugares de nuestro país y los vemos y podemos tener acá en Río Gallegos ese tipo de estructuras, así que
la presentación y la repercusión también que ha tenido es muy buena y positiva. ¿Va a haber stands, Natalia, de construcciones o de empresas de construcción de viviendas? ¿O existe esa posibilidad de que haya stands de casas prefabricadas, de construcción en seco? Viste que ahora hay distintas formas de construir y que son un poco más accesibles para los vecinos. Te consulto. Exactamente, por eso, sí, esa era una de las ideas igual. Sabemos que hoy el contexto nacional, provincial ha cambiado mucho. Sabemos que hay gente hoy que se le está entregando también terrenos, que están buscando opciones constructivas. Claro. Y bueno, nosotros todo se va a focalizar en este lugar. Tenemos empresas, gente que hace cabañas, emprendedores, pequeñas empresas que van a hacer cabañas y bueno, hay muchísimas más y hay muchas sorpresas, viste que todo no se puede decir. Okay. Bueno. Sí, va a haber, no quiero decir todo. Nati, nos comentaste también que va a haber charlas, ¿no? Va a haber así como tipo charlas, tipo hágalo usted mismo, viste, como que usted prepare su propio su propio carril, cemento, no sé, sí, claro. Haga su propia veredita, viste, una cosa así. Bueno, o todavía no. No podés contar nada. No, sí. Vamos a tener varias charlas que, bueno, algunas van a ser proporcionadas, por ejemplo, hacia los estudiantes universitarios, de secundario, de cómo, por ejemplo, comenzar o iniciar trámites administrativos con respecto a planos de obras nuevas, relevamiento conforme a obra, que eso es de la Secretaría de Planificación, Catastro, los niveles. Va a haber muchísima explicación, viste que ahora en esta época de lluvia tuvimos algunos inconvenientes con los niveles de las viviendas, entonces bueno, para que la gente tome conciencia de que no es algo menor a la hora de construir. También vamos a tener, van a exponer acerca de la utilización de algunos productos y la presentación de algunos productos nuevos. Ajá. Ha sido un poco lo que hemos venido trabajando todo el tiempo y a mí es algo que me encanta, que hemos visitado fábricas, que hemos traído algunos materiales innovadores a Río Gallegos y hemos tenido que recorrer muchísimo y hoy lo queremos focalizar y queremos brindarle a la gente para que conozca desde todos estos productos y todas estas empresas nacionales y locales en este caso, para que sepan de que están al alcance de cualquier vecino de la ciudad. Buenísimo. Bueno, bárbaro, Natalia, entonces vamos a estar por ahí. Vamos seguramente. Obviamente, los espero ahí en primera fila. Sí. Aparte, bueno, para el que no tiene que construir, pero quiere decorar, también va a encontrar cosas para decorar. Sí, también. A mí me encanta la decoración. A mí me encanta, sí. Bueno, estoy ahí como, ¿cómo se dice? Estoy ahí como profundizando en decoración, así que y hay cosas muy sencillas para hacer económicas. Claro. Que es un punto, a veces creemos nosotros que todo lo que tiene que ver con la decoración es costoso, es inaccesible y no. Yo te digo que invento un montón de cosas con cosas que son económicas. Entonces, bueno, poder transmitirle esto a la gente para nosotros es genial y bueno, es el propósito, uno de los propósitos que tiene la Expo Construcción. Buenísimo. Bárbaro, Natalia, entonces la gente ya está informada, seguramente vamos a publicar algo de esto, así que te agradecemos como siempre el tiempo. No, gracias chicos, a ustedes, que tengan una hermosa tarde hoy. Aprovechar el día, que está tan lindo. Sí, aprovechar. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Nati, nos vemos. Sigan riéndose. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Buenísimo, yo voy a ir. Está bárbaro. Está bárbaro eso, porque le pregunto por el tema de la construcción de casas, porque hay gente que por ahí... Sí, no, porque un ladrillo está carísimo, ¿no? Claro, pero digo, por ahí hay otra alternativa para construir. ¿Para qué voy a ir yo si no estoy... construyendo? Pero podés ir para decorar. Exactamente, ahí está, puedo comprar una manguera... Claro, una planta. No, viste que hay gente que te puedes comprar una planta, no sabe una lámpara. O porque yo me imagino que hay muchas emprendedoras que hacen cosas de decoración, unas cortinas que son una locura. Hay gente especializada en Río Gallegos que te enseña a ordenar tu casa, por pequeña que sea, ordenar. No en ese sentido, sino a darle una vuelta. A darle una vuelta a tus ambientes y dejarlos
más lindos. amables. Muy bueno, por muy decir. bueno. Digo, debe haber, se me ocurren tantas cosas, ¿no? Digo, en esta expo, puede haber algún especialista, alguien de un vivero que te diga cómo armar tu jardín si no sabe hacerlo, Sí, Claro. cómo plantar césped, qué plantas te conviene. Yo me quedé con Sí, la- igual es la primera esta. Sí, Imagínate seguro que que si esto ojalá. se instala, Está muy tiene, bueno. no tiene Sí, techo. Aparte, la gente para antes de llegar a las fiestas le gusta poner un poco linda ¿Viste? la casa. Sí. digamos. ¿No les pasa eso que te agarra diciembre y querés pintar, querés hacer de todo? Veo que a Bueno, mucha gente pero sí. generalmente la casa se va deteriorando. Uno Sí. está todo el día adentro, pero se mancha. Los pintores siempre Sí. tienen mucho trabajo Sí, para sí, sí. antes de esa Sí, hay que época. dedicarse a pintores, porque Sí, también. Sí. hay que dedicarse a La sala de Eli, ¿no? la sala de Eli. Sí, sí, me da 6 millones y medio le cobró, le quiso cobrar uno. No, ¿te mira, acuerdas? mira ese que le dijo al Claro. amigo, va al conocido, le quiso dar una mano porque el otro le dijo no tengo laburo. Sí, bueno, pintame pasó la un casa, pasame el 6 millones presupuesto. y medio. 6.250.000 le pasó. Ey. ¡Qué mano, eh! Ey, pero nos están escuchando muchos pintores. Vos estás diciendo Sí. que No, pero fue verdad. Fue verdad. Lo metió en TikTok, todo. Ah, estaba sí, 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 indignado sí. estaba. No, eso Dijo, sí me che, le enteré. quise dar una mano, dijo, y Pero lo mató. Vos estás como. Vos querés que crear una aplicación de Uber de pintores. Sí, yo pinto, ¿eh? Yo, mi casa siempre la pinto yo, salvo en la última oportunidad que el comedor me lo pintaron acá, contraté a alguien para que me lo pinte. Cualquier changa Porque no tenía comunicarse. tiempo, estaba estudiando y todo, si no yo pinto. Mi casa, cuando yo hice mi casa, yo pinté, yo puse el enduido, yo Muy lijé. bueno. Qué lindo eso, qué lindo Todo saber. hice yo. Es más, tengo pruebas, porque tengo todo el registro de fotos del paso a paso, cómo lo fui Muy bueno. haciendo y todo. Yo me quedé con ganas de los domos. Los domos están buenísimos. Yo tengo un amigo mío que él, su sueño es construir su casa como un domo. Sí. No es demasiado difícil, Bueno, He aprendido. linda esa construcción. Son triángulos isósceles. Sí. Él dijo es lo decir, mismo. todos tienen el mismo cual. largo. Él dijo que se iba a ir armando las estructuritas de los triángulos y que los iba a ir armando así de a poco, de a poco, de a poco, hasta que un día iba a tener la cantidad Hay suficiente muchos- y los iba a unir y se iba a hacer su casa como domo. En el Chaltén hay muchos y son muy buenos por el viento, digamos que hay. Sí. Me puedo ir con un domo bajo el brazo, hacer un domito. Bueno, Una cucha de perro ahí. sí. Ojo que están pensados para soportar vientos intensos, porque el domo es el que protege el radar, si ustedes, por si alguno. Bueno, ahora vamos a alguno tener, no sabe, van a ser domos la en- paleta del radar es la que está girando constantemente, la que detecta cuando invade está tu por el espacio aeropuerto. aéreo Claro. y demás. El domo precisamente fue ideado para que proteja no sé cómo se llama ahora, la antena del radar, le voy a decir así, Sí. que está girando constantemente, la protege del viento. De hecho, ustedes deben recordar que había En el uno... ingreso norte acá de la ciudad. Claro, pasando unos kilómetros del Sí, aeropuerto sí, de Río sí. Gallego hay un domo que es el radar de seguimiento de Sí, invasión sí. del espacio aéreo. Siempre me argentino. llamó mucho la atención Sí, ese sí, lugar. claro. Bueno, ahí está el domo. Geodésico se llama ahora. Es un domo. Sí, Ahí está. así es. Lindo. Como un iglú. Bueno, va a haber Parecido a un domos. iglú. Domos no va a haber ahí en el predio, en el Startel, que es donde está la reserva de Mata Claro, Verde, claro, que van a hacer claro. esto Estuvimos hablando el otro día Estuvimos de hablando el eso. otro día. Bueno, van a ser de esos domos ahí. Mirá vos. Así que ahí tenés. Ahí va. Esa es buena. ¿Tenemos tema musical, algo o no? Sí, ¿O quiere tenemos- hablar de algo? ¿O tiene audio que compartir tenemos- o quiere contar algún puterío? Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd. Ah, no estaría mal. No estaría mal. Dale tiempo a Brian que lo Ah, busque. sí, encima No, acá, no, sí, pobre te Brian. para arriba O quedamos. soy el con- albañil de Capanga. Sí, podría ser. Soy el albañil de... Hay un tema que se llama... Soy un albañil Es que un- está reconstruyendo Es un su homenaje. vida. Un homenaje, sí. Muy bueno. De hecho, hay Con pocas cemento curo mis heridas. Toma. Sí, una No, banda mira, popular. Bueno, vamos a escuchar Capanga, soy un albañil. Me duele la caparazón después de 3 madrugadas. Me acosté antes de ayer, me levantaré mañana. A veces uno inventa por amor. Mentí cuando te dije soy doctor. Pero soy un albañil
Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Dame aire ahora y avísame, golpeame, haceme algo, no me prendas la luz, porque me va a dar un ataque el día, boludo. La voy a quedar acá yo. Y hoy que casi lo dejo sordo al conductor. Yo creo que ustedes están de acuerdo en hacerme poner de mal humor a mí, pero no lo van a lograr en el día de hoy. Porque aquella vino hoy como el tuje, vos me quisiste atacar a los órganos auditivos. Le cuento a la oyente que... Y aquel me prende la luz sin avisarme. Claro, que tenemos auriculares puestos para Falta que me escucharnos. ataque Juli, hoy Juli no, viste, hoy está buena onda conmigo. Hasta ahora. Pasa que yo interpreté que ese era mi retorno, entonces le metiste volumen y no escuchaba. De repente veo que se le estaban cayendo las orejas. El pelo se me caía. Pero bueno, y todo me hicieron. Pero no, encima yo probaba si me subía, no me sube. Yo pensé, claro, te estaba subiendo a vos. A mí me estaba subiendo el volumen. Hoy, 20 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la sede del SOEM, el Frente Sindical Santa Cruz se va a reunir y van a hablar, y va a haber conferencia de prensa, y ojo que puede pasar cualquier cosa. Van a hablar del aumento de tarifas, de los servicios, del Bademecum, de la caja, de la multa a la DOSAC, de la caja de previsión social y del RIGI. Van a estar los trabajadores judiciales, los trabajadores camioneros. Yo los que logro identificar de acá son muchos más. ATE, ADOSAC, la bancaria, UTEDIC, el sindicato de petroleros Cuenca Austral, la UTGRA, el SOEM, el CITRAIC, el SUEP, el sindicato Vidal, la red ecosocialista del MST, la DIUMPA, la TUMPA, la FETRA, y hay 4 o 5 más que no logro identificar porque no veo bien. Son 5, 10, 15, 20, 25, más o menos 25, 30 sindicatos en este frente, que a partir de las 6 de la tarde va a debatir todos estos temas que te contaba, y va a haber en la previa conferencia de prensa. Mira. Así que bueno, preparémonos, puede haber novedades ahí o no las habrá, no sé, veremos. Las conclusiones las sacarán después de la reunión. Por lo pronto esto es lo que tenemos. Por ahora nos llegó la invitación para ir a cubrir, digamos, van a estar ahí, referente de todos estos sindicatos. Heavy va a estar, me parece. Bueno, 15:58. ¿Algo más que quiera agregar o cerramos el juicio acá? El abogado defensor algo que decir, el abogado acusador algo que decir, la fiscalía nada, llegamos. Los testigos tampoco, están ahí, el jurado, todos sentaditos. Fue un miércoles risueño. Día de miércoles fue. No estuvo tan mal, no estoy demasiado optimista. Creo que es la segunda vez que me dicen fue un mal día y yo estoy como no pasa nada. Está Sandruli, estás contento, Sandruli. Qué barro. Bueno, a seguir revolviendo. Te queda otra. Yo pensé que iba a terminar Claudia feliz porque había encontrado. No, al final me fijé y era lo lo mismo que tenía, era una copia más de lo que yo tenía. Mal entendido, fue Claudia un error de seguimos nomás siga la búsqueda. Requisa, ahora cuando llegue, siga la requisa. Seguimos. Ahí va. Bueno, llegamos al final de esta edición de día miércoles de Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Hoy hablamos de la nota cooperativa con Silvia Seijas, hablamos en primer término con César Alegre de la DOSAC a propósito de la multa. Sí, y luego con Natalia Quirós. Natalia Quirós, secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, sobre la primera expo de ¿cómo es? Expo Construir. Qué lindo eso, me gustó eso. 30 de noviembre, 1 de diciembre en el Tenis Club. Sí,
charlas, de todo va a haber, decoración, No, es que a lo mejor hay, construcción, ¿viste? Esa gente que- técnicas nuevas, Hay gente que ahí materiales. es experta, no sé, en pintar o en armarte una pared, Sí. construcción seco y te dice, mira, esto lo podés hacer así, resulta que vos lo ves tan complicado y te lo explican y no. Y no es Y tan no. complicado. O te enseñan una técnica para, no sé, revestir, para pintar, Así es. para decorar. Bueno, veremos qué tal les va. Llegamos al final. A las 5 Javier Cebeso con Rock and Frío. A las 7 de la tarde a toda velocidad con Alberto Sebane y su equipo. Y hoy es miércoles. Hoy la noche imberbe, 21:30 y hasta las 0 con el simpático de Claudio Cacho Álvarez. El otro simpático, más simpático todavía, José Antonio Villanueva, Tony. Sí, y mi simpatía, Lobito. Lobito, los tres simpáticos, los tres, bárbaros. Quédate en sintonía de radio. Y bueno, y es Julián. Julián tiene todo el día hoy, pobre Julián. Me mira con una cara de poco amigo. No me dijo nada, pero ya me dijo todo. O sea, me miró así. No digamos nada. Yo estoy cansado, jefe. Vamos, pajarito. Nos vamos hasta mañana después de la 2 de la tarde con otro fuera de contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Está levantando el dedo. Despedirme nomás, despedirme. Mañana está Maru Gil. Recuerden, la columna nutricional y después veremos Así es. qué sale. Y vayan preparando el relajado el viernes, mirá que mañana y el viernes y chao. Le toca. No, No. ¿ya estuvo? Él ya estuvo. No, A mí sí. me toca. El rutero. Claro, el rutero. No, a él le toca. Para El rutero. Hice- Hizo, pero es que vos justo ese día que él volvió y lo hizo vos andabas El haciendo rutero estuvo algún muy trámite, bueno, el rutero. Juli. Sí. El rutero estuvo bueno. Estuvo bueno el rutero. Pueden buscar la playlist como Ruta Patagónica en feriado. Lo buscan en Spotify. Hay que armar una lista de todo lo que contenga todo lo. tengo ¿Podemos guardadito armarlo mi eso? programa ahí, Podemos tengo guardadito mi Hagamos tema y el programa y hagamos los una enlaces. playlist en Spotify que sea de relaja. Viernes relaja y ahí metemos todo. Dale. ¿Tenés guardado el tío fiestero, esa cosa? Sí, Yo tengo guardado también. así Yo que me acuerdo, podemos yo lo tengo aportar. guardado por algún lado Ahí también. está. Tengo los mensajes Porque de ustedes Brian. tienen anotados en un papelito, pero lo Sí, tienen que tener. pero se lo mando a Brian yo siempre, así que ahí está. Ahí va. Bueno, ahora sí nos despedimos hasta mañana después de las 2. Chau. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos.